Su Biblia en Romanos capítulo 12. Dios bendiga a todos los que nos ven por este canal de YouTube, a todos los discípulos que estudian estos discipulados y a aquellos que están acá. También damos gracias a Dios por ser parte de esto tan maravilloso de ser discipulado delante de la presencia de Dios del cielo. Seguimos con el estudio del reino de la fe. Usted sabe que el reino de la fe es tremendo, es extenso en gran manera. Pero hoy quiero que hablemos acerca del capital de fe que Dios nos dio. Porque Dios nos dio un capital a cada uno de nosotros. Porque la Biblia dice ahí en Romanos 12, en el versículo 3, dice así. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con un buen juicio según la medida de fe que Dios distribuyó a cada uno. ¿Oyó eso usted? Dios nos dio una medida de fe a cada uno. En otras palabras, nos dio un capital. Porque la fe es como un capital tremendo, que si nosotros sabemos invertirlo, téngalo por seguro que los resultados serán grandes. ¿Notó usted? Dios nos dio una medida de fe a cada uno. Eso es maravilloso, un capital, porque la fe es como un capital, que si la sabemos usar, hermano, recibiremos grandes cosas. Un capital, para entender, en grandes rasgos, es un recurso, un bien o un valor que se utiliza para generar la obtención de alguna ganancia o intereses. Y la fe es así. O sea que por medio de ella podemos, hermano, adquirir bienes, valores. Porque la fe es impresionante. Por eso, si logramos aumentar la fe, nuestro capital, de seguro obtendremos más ganancias en el futuro. O sea, nos esperará un futuro grande, porque al estar invirtiendo la fe, al estar creciendo en ella, de seguro, hermanos, nos vamos a encontrar con bendiciones. Recuerde, mayor inversión, mayor productividad. Si entre más yo, hermano, invierto mi fe, téngalo por seguro que voy a tener mayor productividad. ¿Por qué le digo esto? Porque la fe sin obras es muerta. O sea, yo puedo tener fe, pero si no la pongo en acción, no hay resultado. La fe sin obras es muerta. Es decir, si no la invierto, o si no la inviertes creyendo en algo, no tiene ninguna ganancia. ¿Cómo la voy a invertir? Creyendo en algo. Y decir, por la fe lo tengo, aunque no esté, pero ahí yo la invierto en este sueño, en este objetivo, en esta meta, en esto que deseo. Lo tremendo que yo miraba es que nosotros somos buena tierra. Buena tierra que debe de producir, en uno debe de producir 30, en otro debe de producir 60, en otro debe de producir 100. Porque Mateo capítulo 13, versículo 8, lo dice así, de esa manera. Mire cómo dice ese versículo 13, capítulo 13, versículo 8. 8 y 9, Mateo 13, 8 y 9, estaba mal en la cita aquí. Oiga esto por favor. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. ¿Oyó? A todos, si lo vemos y lo aplicamos a lo que estamos hablando, a todos se nos ha dado una medida, un capital de fe, como lo fue con todos los patriarcas y los apóstoles.
A cada uno se le repartió y unos dan el 100% de la medida que se le dio, ya sea 30, o otros 60, o otros 100. Cada uno debe dar el 100% de la medida que se nos ha dado. El punto es invertir la fe, creyendo en aquellas cosas que por nosotros mismos no podríamos adquirir. Porque en realidad hay cosas que no podemos adquirir por nosotros mismos, pero cuando la fe entra en acción en nuestra vida, ahí es donde nosotros podemos adquirir ganancias. Aparte, mire, es importante que oremos los unos por los otros para que la fe no nos falle o no nos falte en los momentos, hermano, difíciles, así como lo hizo el Señor por Pedro. El Señor le dijo a Pedro: mira, Pedro, yo he intercedido. Mejor lo vamos a leer porque es muy importante. En Lucas capítulo 22, mire qué tremendo esto, y vamos a sacar una enseñanza de ahí. En el versículo 31 al 32 dice así: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, oiga, para que tu fe no falle o no falte, dice otra versión. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Oyó? Aquí el Señor estaba profetizando. Pero note que para que tu fe, tu capital no falle, Dios habla hoy, dice, para que no te falte la fe. La versión 60 dice, para que no te falte. Esto nos confirma que Dios nos dio una medida, un capital de fe para que salgamos de los problemas. ¿Oyó bien eso? Dios te dio un capital de fe para que salgas de tus problemas. Mire qué maravilloso. Por eso 1 de Corintios también, capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seas tentados más allá de lo que podéis soportar. Oiga esto: sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Ponga cuidado a eso. Dios es justo. ¿Por qué? Porque Él nunca permitirá un problema más allá que no pueda resolver. Es que eso hay que entenderlo. Quiere decir que cualquier circunstancia que esté usted pasando, quiere decir que usted tiene la medida de fe para salir de ahí. No, pero usted no sabe qué duro, qué tremendo, qué fuerte es esto. Sí, pero aquí dice que Dios nunca permitirá algo en donde tú no puedas salir. Ahora, ¿por qué no se sale? Porque no se está poniendo en práctica el capital, aquello que Dios nos dio. Porque aquí, hermano, está claro, Dios no va a mandar algo, no va a permitir que algo mucho mayor venga, porque entonces no tendríamos protección. Pero si el Señor está permitiendo algo, está pasando algo en nuestra vida, significa que yo puedo pasar encima de eso a través de la fe. Claro, esto va a suceder siempre y cuando invirtamos nuestro capital, la fe, que es la herramienta clave. Hermano, la fe es la herramienta clave. Y es la herramienta clave porque en realidad la fe no es de este mundo. La fe viene directamente y es, hermano, y es dada por Dios porque le pertenece a su reino. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Porque todo es posible para el que cree por fe. O sea que, hermano, esta herramienta debemos de hacerla crecer y pedirle incluso al Señor de tanto en tanto: Señor, aumentanos la fe. Auméntame la fe para permanecer firme, para permanecer, hermano, bien con convicciones. Entonces Dios quiere que usemos el capital
la medida de fe que Él nos dio cuando nos convertimos. O sea que cuando alguien se convierte o es parte del pueblo de Dios, Dios le da una medida. Y con esa medida que le da, debe de vivir toda la vida. Y si puede aumentarla, entonces va a ser mucho mejor. Porque se va a superar, porque se va a levantar, porque va, hermano, a adquirir muchas cosas de Dios. Entonces Dios quiere que la usemos. Por eso lo que quiso decir el Señor a Pedro es, y hoy también a nosotros, es: ten el valor de usar tu capital. Porque hay que tener valor para usar el capital, hermano. Ten el valor, es decir, uno tiene el capital y dice, bueno, y voy a ver si lo invierto aquí, y uno lo piensa una y otra vez, ¿verdad? Si quiere invertir en algo, por ejemplo, material. ¿Ah? Si uno tiene un capital, entonces uno lo invierte porque sabe que esa inversión que va a hacer te va a traer ganancias. Si es que lo sabes invertir bien. ¿Por qué? Porque por la fe, puedes levantarte de cualquier situación, pero también si no la inviertes bien, puede hundirte. Eso le pasó a Pedro. ¿Se acuerda de Pedro? Cuando estaba en la barca y el Señor se apareció, hermano, en el mar andando. Cuando les dijo el Señor, yo soy Jesús. Y Pedro dijo ahí con la fe, la invirtió y dijo, si eres tú, manda que vaya. Y dijo el Señor, ven al hermano. Y en Pedro invirtió su fe y empezó a caminar sobrenaturalmente sobre las aguas. Lo tremendo es que cuando Pedro empezó a disminuir su fe, sabemos nosotros que se hundió. Porque oiga que, hermano, Pedro cuando le invirtió, vio cosas sobrenaturales, caminó sobre las aguas. Pero cuando él, hermano, la volvió a quitar, no la invirtió dentro del camino, porque cuando iba caminando empezó a hundirse, porque empezó a dudar de la inversión que había hecho. Quiere decir que se puede hasta perder si no seguimos una continuidad en lo que hemos creído. Claro, el Señor había orado también y rogado por Pedro para que su fe no faltara en los momentos de crisis, según el pasaje que está allí donde el Señor oró por él, intercedió por él. Aparte le dijo el Señor, cuando regreses arrepentido, ¿no? Cuando regreses arrepentido, porque ahí le estaba profetizando de su caída, cuando regreses de tu pecado será mejor tu ministerio. ¿Por qué? Porque ayudarás y fortalecerás a tus hermanos por la misericordia que he tenido contigo. Eso es lo que estaba diciendo. Y de hecho Pedro, hermano, después que regresó, después que el Señor intervino y lo entrevistó, a partir de ahí Pedro fue otra persona. Ahora, si usted está pasando momentos duros, por ejemplo, difíciles, no debe de olvidar que Dios le ha dado una medida de fe para la medida de su problema. Hay una medida de fe para la medida de su problema. Quiere decir que si usted tiene un gran problema grande, usted tiene la medida de fe para salir de ahí. Si usted tiene un problema pequeño, esa es su medida. Alguien puede decir, pero usted no sabe el gran problemón que tengo. No, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y por eso le dio una medida de fe. Porque Dios, cuando lo llama a su familia, le da un capital. ¡Hala, qué maravilloso, hermano! Es como el padre que tiene en abundancia y tiene negocios. Quiere que sus hijos también sean negociantes. Y dice, mira, yo te voy a dar este negocio y allá tú invierte como quieras. Tú me has visto a mí cómo he funcionado. Y bueno, de esa manera desarróllate. Y el padre le ayuda y el muchacho se desarrolla, la muchacha. Ahora, si usted está pasando entonces momentos duros, no debe de olvidar eso, hermano.
no debe de olvidar que Dios le ha dado una medida de fe para la medida de su problema. En otras palabras, usted tiene el capital, la fe, para salir de los problemas. Es que, hermano, eso es lo tremendo de ser hijo de Dios. Por eso el Señor les decía a los que sanaba, oiga esto, y liberaba. Miren lo que les decía a los que sanaba y liberaba: conforme a vuestra fe se ha hecho. Conforme a vuestra fe recibe. Note, no conforme a su poder, sino conforme a nuestra fe. ¿Oyó eso usted? Conforme a vuestra fe recibe. Oh, en el nombre de Jesús, hermano, reciba ahí mismo. Reciba, dice Señor, conforme a mi fe. Ahora estoy recibiendo rema para recibir mi salud, mi prosperidad, mi deseo, mi sueño. Aleluya, en el nombre de Jesús, hermano. Entonces, depende cuánto usemos y aumentemos nuestro capital, la fe, sucederá lo que queremos. O sea, depende de nosotros individualmente, porque a cada uno se le dio una medida, un capital. Eso sí, debemos de tratar de usarla. Es decir, a creer por fe que podemos recibir nuestro deseo o milagro, como la mujer del flujo de sangre. Esto me llama mucho la atención, fíjese, esa experiencia. Porque vamos a ver una mujer, hermano, que aunque era ignorante en muchas cosas, ¿verdad? Y era un poco, hermano, temerosa. Sin embargo, llegó un momento que se arriesgó. Se arriesgó y, hermano, invirtió su capital. Y veamos y saquemos una buena enseñanza ahí, porque hay una enseñanza, dos tremendas. Pero quiero que veamos ahí primero, vamos a Marcos capítulo 5, leamos esa experiencia y después vamos a ver, vamos a despenicarla, le decimos nosotros allá. Marcos capítulo 5, quiero que vaya usted si puede ir, si no, léalo ahí en la pantalla. Pero dice así, Marcos 5, vamos a ver. No, Mateo estoy aquí un poco atravesado. Vamos a ver. Gloria a Dios. Marcos ahí está. Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34, vamos a leer para entender todo lo que pasó ahí con esta mujer. Dice, y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, oiga, y había sufrido muchos a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Mire, hay que pagar 12 años de medicina, hermano. Hay que tener dinero para pagar eso. Cuando oyó hablar de Jesús, versículo 27, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, oiga, ahí empieza la fe, mire, a ser invertida: si tan solo toco su ropa, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Oiga esto, por favor. Y enseguida Jesús, dándose cuenta, esto me llamó la atención también, de que había salido poder de él, volviéndose en la multitud, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién me ha tocado mi ropa? Esto es tremendo, porque ya lo voy a entender más adelante por el santo maravilloso de Jesús. Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime? Y dices: ¿quién me ha tocado? Oiga esto, por favor. Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, ya a ver por qué temblaba, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él,
el que la podría apedrear, y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe, tu capital te ha sanado. ¿Oyó? Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Note qué tremendo ese relato. Si usted nota, esta mujer se atrevió a usar su capital y el milagro sucedió. ¡Qué maravilla! Por eso, hermano, el Señor le dijo: tu capital, tu fe te ha sanado. Note, no la fe. Tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque tú puedes tenerla, tú puedes tener fe, pero si no la usas, no pasa nada. ¿O no? Si no la usas, no pasa nada. Tú puedes tener la fe porque Dios te dio una medida, pero si no usas esa medida de fe que Él te dio, no va a pasar nada. Él dijo: tu fe, por haberle invertido, por haber creído que tan solo me tocaras, está sana. Lo bueno es que cuando tú recibes una sanidad o un milagro, escuche esto, aumenta tu prosperidad. ¿Oyó eso? Cuando tú recibes una sanidad, una liberación de algo, aumenta tu prosperidad. ¿Por qué? Porque el dinero que usabas para la medicina, como esta mujer, ahora ya no lo usas para eso, sino lo usas para otras cosas que beneficia a tu familia. Hermano, hoy que está tan cara la medicina, Dios mío, hay que usar la fe, mejor esa. O no, yo prefiero usar la fe que la medicina, que me va a sacar todo el dinero, hermano. Hoy una aspirina vale como 30 pesos, no sé cuánto vale. O no, un paquetito así, 200 pesos, imagínese usted. ¿Sí o no? También, hermano, se prospera mucho porque la mayor parte de los pecados está ligada a gastar. ¿Usted sabe que la mayor parte de los pecados está ligada a gastar? ¿Por qué le digo esto? Porque el que tiene un vicio tiene que invertir mucho dinero para sostenerlo, ¿o no? El alcohólico tiene que estar, hermano, hasta pidiendo. Pierde de comprar zapatos, de comprar ropa, de invertir en otra cosa. El que tiene un amante tiene que gastar el doble, porque tiene que gastar para su familia y para el amante, ¿o no? Sí, o tiene que gastar en hoteles, en restaurantes, hermano. Por eso cuando la persona es liberada por Cristo, prospera. ¿Por qué? Porque ya no tiene que gastar como lo hacía antes, que dejaba a su familia sin comer y sin recursos. Hay muchos hermanos que en sus vicios dejan a su familia sin recursos. Sí, es tremendo porque se pierde el equilibrio, se pierde el dominio propio, porque ya no es gozar de algo, sino ya es, hermano, malgastarlo. Ahora, aquí en esta mujer que tenía flujo de sangre hay otra revelación tremenda, que es lo que le quería compartir, para que usted entienda todo lo que existe acá y todo lo que puede ver uno por el Espíritu. Versículo 33 dice: entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ponga cuidado a esto. Ella llegó temerosa y temblando. Alguien diría: ¿por qué? Porque ella estaba bajo el régimen de la ley, bajo el régimen de patrones legalistas. Ella vivía en el régimen de la ley. Cristo vino a cumplir la ley, estaba en la ley. ¿Por qué le digo esto? Porque en la ley, ponga cuidado, el tener flujo de sangre se le consideraba inmunda, y todo lo que tocara también era inmundo. Su cama, su silla, donde tocara, todo lo que tocare sería inmunda. Aparte, tenía que estar apartada del pueblo. Oiga, otra violación de la ley.
hasta que se le quitara su inmundicia, el flujo de sangre. Para que usted vea la ley del flujo de sangre, de la menstruación, usted lea Levíticos capítulo 15. Ahí va a ver la ley sobre la mujer cuando tenía flujo o alguien de sangre. Ahora impacta esto porque el Señor dijo: ¿quién me tocó? Es decir, algo inmundo me tocó. Por eso fue que Él sintió eso. Algo inmundo me tocó, porque Él era santo, pues. Y no podía tocarse, mucho menos, hermano, cosas sino al santo de los santos. Y por eso aquella mujer temblaba. Ahora, imagínense el valor de aquella mujer. ¿Por qué? Porque se arriesgó a morir, porque la ley lo decía. La ley decía que esa mujer debía de morir si andaba en medio del pueblo, porque tenía que separarse como 7 días. Wow, hermano, lo grande es que ella tuvo el valor de usar su capital, su fe, a pesar de todo. Hermano, a pesar de su vida, ella usó su fe. Ella dijo: no importa si me tienen que apedrear, me tienen que matar, yo voy a usar la fe porque estoy necesitada. Wow, esto, hermano, lo sorprendente es que lo que no sabía esta mujer es que había tocado a la gracia de Dios y no a la ley. Eso es lo que no sabía, pero en la gracia de Dios se manifestó. En otras palabras, el Señor le dijo: no importa bajo qué dispensación estés. ¿Por qué? Porque cuando tocas a Dios con la fe, con el capital que Él te dio, recibes milagros. ¿Por qué? Porque así ha sido en todos los tiempos. En todos los tiempos, aquel que se ha acercado con fe ha recibido, hermano, los beneficios. Aquel que ha invertido su capital, porque un día hablaremos de todos aquellos que invirtieron su capital, hermano querido, en algo. Porque en Hebreos está la lista de todos estos hombres, hermano, héroes de la fe, que, hermano, ellos invirtieron su capital y obtuvieron cosas extraordinarias. Y eso tenemos que hablarlo, porque cada personaje, hermano, que hay ahí, que usó su capital, ¡ala! ¡Qué tremendo, hermano! Eso le pega un levantón a uno. Por eso mantenga activo su capital, su fe, porque de repente lo va a sorprender el Señor. Como esta mujer, hermano, encontró la oportunidad de invertir su capital. Dijo: no, yo la voy a invertir aquí toda, porque ella se arriesgó, ella conocía la ley. Por eso tembló y por eso se acercó. Mire, hermano, esta mujer tuvo inactiva 12 años su capital. Lo tuvo inactivo 12 años. Y perdió mucho dinero hasta que invirtió su fe en el que tenía que invertirla, en Jesús. Hermano, 12 años pasaron. Yo no sé cuántos años han pasado en alguna situación que usted pueda tener. Pero ahora, en el nombre poderoso de Jesús, usted debe de creer e invertir su fe. Y decir: Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo me atrevo. Hermano, mire, hay cosas que uno se atreve tremendo, en donde de repente te sorprende el Señor. Y yo creo que a muchos de los que estamos aquí, el Señor nos va a sorprender, hermano. Porque vio que uno siente la sensación esa. Después le voy a hablar de la sensación que se siente cuando uno va a recibir un milagro. Hay una sensación que se siente, y eso después lo vamos a tratar en este estudio tremendo. Pero, hermano, esta mujer tuvo el valor de tocar al Señor, aunque por la ley no podía. Entonces, aunque la gente, el religioso o el carnal, diga que no se puede ciertas cosas, yo le digo que sí se puede. Aquí está escrito, ¿o no? Aquí está escrito. Sí se puede.
si sabes invertir tu fe, si puedes obtener aquellas cosas imposibles que no se pueden obtener. Ahora, en Lucas 18, Cristo le hizo una pregunta a sus discípulos con respecto al capital de la fe, diciendo, Lucas capítulo 18, mire esta pregunta. Vamos a ver, Lucas 18. Vamos a ver, Lucas capítulo 18, versículo 8. Os digo que pronto les haré justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Oyó? ¿Hallará fe en la tierra? Esto nos permite pensar que el capital de la fe será escaso en los tiempos finales. ¿Por qué? Porque al hombre le cuesta creer, porque la iniquidad ha enfriado el amor de muchos. Cuando el Cristo de la gloria venga, ¿hallará fe? Hoy más que nunca nosotros sabemos de que en muchos ha menguado la fe. Y uno nunca debe de perder, hermano, la fe. Y nunca debe de pensar que no tiene ninguna medida en uno. Claro que la iniquidad ha enfriado el corazón de muchos, ha enfriado, hermano querido, y ha metido incredulidad. Y yo creo firmemente que hoy más que nunca, en estos momentos difíciles en el mundo y no en el ámbito espiritual, en el mundo nosotros tenemos que saber invertir nuestro capital, tener cuidado, como le decía al principio, a dónde invertimos nuestro capital. ¿Por qué? Porque si lo invertimos por fe, ay Dios mío, hermano, va a ser tremendo. Por eso es que hay versículos en la Biblia impresionantes, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando dice aquel versículo, echa tu pan sobre las aguas, invierte por fe, y entre muchos días lo hallaréis. Y uno sabe que si echa pan sobre las aguas y se va, es como que se disipa, se pierde. Pero eso nos está hablando de, hermano, de que por fe, si creemos que lo que en donde vamos a invertir va a producir, te va a producir. Wow, qué tremendo, ¿no? Eso sí, el que sepa usar su capital, la fe que Dios puso en él, vivirá. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el justo en el tiempo final, porque es para eso, el justo por la fe vivirá. O sea que aunque el mundo colapse, la economía colapse, usted vivirá por su fe. Porque el justo es aquel que ha sido redimido, que ha sido cambiado, que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Hermano, nosotros somos justos y nos llaman justos, aunque quizás no lo sea, pero por la sangre de Cristo usted es justo. Y el justo por su fe, por la medida que Él puso en usted, por esa medida usted y yo, hermano querido, podemos vivir. ¡Hala, qué tremendo, hermano! Entonces es necesario que nos pongamos las pilas en invertir nuestra fe. Entonces podemos decir que Dios anda buscando la fe en su iglesia. ¿Para qué? Para moverse sobrenaturalmente. Dios la anda buscando. Por eso, hermano, es importante entender este tema, porque es fundamental. Porque el Señor anda buscando la fe en su iglesia para moverse sobrenaturalmente. Que el Señor nos ayude, hermano, y que el Señor nos dé sabiduría y orar los unos por los otros para que esa fe sea robustecida. Por eso, hermano, es que a veces el Señor pone obstáculos. Oiga, por favor. Pone obstáculos para que el nivel de fe, el capital que ha puesto en ti, lo supere. Y pase esos obstáculos, hermano.
A veces Él te pone obstáculos para que, bueno, hijo, te voy a poner un obstáculo para ver si crees. A ver, o no. A veces te pone obstáculos y uno dice, porque esto, porque lo otro. Te estoy poniendo obstáculos para que tú te des cuenta que por la fe tú puedes saltar esos obstáculos. A veces Él lo mueve a uno, hermano, porque a veces está muy tranquilo. ¿Ha visto usted? A veces te mete una prueba, una lucha y dices, ay Dios mío, ¿qué pasa? Y es que estás muy calmado. No quieres mover tu fe, no quieres invertirla. Y ahí uno empieza a orar y a clamar y a ayunar y dice, amén, Señor. Ay, allí te quiero ver. Ahí Dios obra los milagros, hermano. Imagínense si la usáramos la fe en todo tiempo. Entonces a veces pone obstáculos para que el nivel de fe, el capital que ha puesto en ti, lo supere. Ahora, yo voy a ir terminando. Los resultados de la fe pueden tardar o no. ¿Por qué? Porque depende cuánto la inviertas o cuánto la invertamos. Puede tardar mucho o puede tardar poco. Por eso, hermano, es importante que en este tiempo hagamos crecer nuestro capital, la fe, con los pequeños milagros. Porque así es como empieza el Señor a trabajar. Con los pequeños milagros que hemos visto, que han pasado. Sí, mire, por muy pequeños que sean los milagros, no los menosprecie. ¿Por qué? Porque eso hará crecer su capital, eso hará crecer tu fe. Cuando suceden algo, cosas pequeñas, y que tú lo sientes que ha sucedido por ti, wow, hermano, es tremendo. Claro, yo dije una palabra y para mí es un milagro, aunque para otros tal vez no lo sea, por muy pequeño que haya sido. Usted sabe que estaba pronosticado para que el lunes y martes lloviera, ¿verdad? Fuerte. Estaba pronosticado. Este lunes, este martes. Yo venía de viaje y yo le dije al Señor, bueno, siempre nosotros miramos el clima, y le dije al Señor, a Paula, se lo dije. Este me dijo, mira, va a caer una tormenta allá, y nosotros venimos del calor y la tormenta va a caer tremendamente justo cuando lleguemos, cuando estemos viajando. Entonces yo le dije, no va a caer. En el nombre de Jesús, el agua va a caer después que nosotros hayamos sacado toda nuestra ropa y todas nuestras maletas. Y aquella se rió como siempre, como chiquitín. Y yo le dije así, y llegamos, hermano, llegamos tipo 11 de la noche. Pasó todo el día. Y empezaron, hermano, a verse rayos, pero le digo yo, no va a llover. Entramos a la casa, la última maleta, y empezó la tormenta a caer, hermano. Y ahí me recordó el Señor, ¿te acordás lo que dijiste? Bueno, para algunos tal vez dirían, pero esa es casualidad. Usted, bueno, no importa, para mí no lo es. Para mí yo sentí que, hermano, la palabra que solté por fe, porque ya me ha sucedido otras veces, sucedió, pero literalmente, así como usted lo oye. Yo creí ese momento, porque yo siempre, ay Señor, vamos a sacar las maletas, ojalá en el nombre de Jesús que empiece a ver cuando ya estemos adentro de la casa. Cabal, hermano. Entonces, por muy pequeños que sean, no los menosprecies. ¿Por qué? Porque eso va a hacer crecer tu capital, va a hacer crecer tu fe. Sí, hermano. En otras palabras, eso es parte de nuestra preparación para ver milagros más grandes en nuestro futuro. Recuerda que los milagros en nuestro futuro serán grandes en el ámbito económico, en el ámbito espiritual, en el ámbito físico. Sí van a ser grandes, yo creo que van a ser grandes, mayores. Porque por la fe, hermano, muchos conquistaron reinos. Por lo tanto, hermano, no olvide, y termino, no olvide usar su capital de la fe que Dios ha puesto en usted. No olvide eso. ¿Por qué? Porque ahí está en su corazón y solo depende de usted usarla para ser sano,
para ser libre, para ser bendecido. Depende de usted. Y así como dice el coro boliviano cuando le pregunten, como dice, prosperado, bendecido y en victoria vivo yo. Así es, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo es? Bendecido, prosperado y en victoria vivo yo. Ese coro es tremendo, hermano. Si uno se pone a pensar, porque está haciendo una declaración de fe. Bendecido, y hay que poner otra versión nosotros, ¿va? Ahí. Bendecido, prosperado y en victoria vivo yo. Entonces cuando alguien ahí está el coro, dice, cuando alguien te pregunte cómo estás, tú le dirás, bendecido, prosperado y en victoria vivo yo. Solo el Espíritu Santo pudo dirigir a este varón. ¿Cómo se llama este varón? ¿No se acuerdan? Paula, ¿vos te acordás bien? El varón que lo hizo, el que vino acá. ¿Cómo se llamaba este varón? Tremendo. Y a cada rato lo mencionaba. ¿Se acuerda usted, Salomé? No. José Cayo, claro. Yo creo que de él va el coro ese. Tuvo que haber dirigido el Espíritu a ese varón, hermano. Y a mí ese coro me impacta, la verdad. Digo, Dios mío, de verdad, Señor, tú dirigiste para que este hombre a través de ese coro pudiera hacer una declaración de fe. Qué maravilloso. Yo creo que eso es invertir la fe. Eso es proyectar, hablarla, decirla. Qué tremendo. Vamos a orar, hermano. Dámosle gracias a Dios por este día maravilloso que el Señor nos ha dado a conocer a través de su siervo, lo que es el capital de fe en nosotros. Vamos a orar y darle gracias a Dios en este día. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Y por aquellos también que están siendo partícipes a través de este canal de YouTube, Señor. Te pido que te glorifiques y que ahora que han oído tu palabra puedan darse cuenta que hay un capital de fe que tú has depositado en la vida de cada uno de nosotros. Hay una medida que tú has dado para que podamos resolver problemas difíciles. Oh Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Y te pido que los que están acá como los que están allí escuchándonos, Señor, puedan entender claramente que lo que tú deseas y lo que tú quieres es que pongamos en práctica, invirtamos este capital maravilloso en creer que tú te puedes glorificar. Por eso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, usted que está ahí, que está enfermo, que está necesitado, que está esperando un milagro, no baje los brazos, sino que a partir de hoy empiece a creer por fe que el Dios maravilloso puede glorificarse en su vida. Oh Señor, en el nombre de Jesús, usted que está ahí también, que no ha recibido a Cristo, quizás este es el buen momento para hacerlo, para empezar a ver su futuro a través de la fe. Porque cuando uno se convierte, dice que Él pone una medida de fe en nosotros, para que a través de esa medida podamos resolver nuestras situaciones y nuestros problemas. Y hoy más que nunca la necesitamos para poder de esa manera vivir mejor. En el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno de los que están allá al otro lado, Padre. Y te pido que se arrepientan con todo el corazón y con todo el alma si han perdido, Señor, si han menguado, si han apagado la fe. Pero de hoy en adelante, Padre, tú puedas glorificarte y tocar su espíritu para que en el nombre de Jesús se den cuenta que tú no los has abandonado, sino que has puesto una medida
que hay que nada más invertirla para que tú te glorifiques, como lo hizo la mujer del flujo de sangre, Señor. Que no tuvo temor en invertir su fe a pesar de la situación que vivía. Y así, Padre, nosotros invertimos nuestra fe para que tú obres en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de aquellos que nos escuchan, que nos ven. En el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Te damos gracias para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.